Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a estas webinars que ASUFIN organiza con la colaboración de la Consejería de Sanidad y Consumo de las Islas Baleares. También quiero agradecer la asistencia a nuestros ponentes, ambos expertos en la materia que hoy vamos a tratar, la Ley de Segunda Oportunidad. Permitidme hacer una breve introducción a lo que es esta ley de segunda oportunidad. Y es que en el año 2015, tras una gran recesión que azotó la economía mundial de España, se aprobó una ley que articuló un instrumento legal que facilitara a particulares, autónomos y empresarios una reestructuración razonable de la deuda y permitir una segunda oportunidad. Este es un tema de actualidad. Ahora mismo, ante la crisis sanitaria y económica que nos estamos encontrando, se hace necesaria realmente el conocimiento de esta ley. Y desde ASUFIN lo que hemos hecho es que qué mejor que contar con dos grandes expertos en la materia para que nos expliquen el proceso, mecanismos, requisitos y qué tenemos que hacer para acogernos a esta ley, etcétera. En primer lugar, contamos con Cristina Borrallo. Buenos días, Cristina, encantada de saludarte. Ella es vicepresidenta de ASUFIN en ASUFIN Islas Baleares. Es abogada experta en materias de consumo, avalada por una gran trayectoria. Es mediadora y administradora concursal y también es árbitro del Tribunal Arbitral de las Islas Baleares y socia de Futur Legal. Buenos días, Cris. Encantada de saludarte. Y también tenemos a Carlos Fidalgo. Bueno, permitidme que lea un poco el currículum de Carlos, que es bastante extenso. Carlos Fidalgo es doctor en Derecho, es abogado en Moreán Abogados, es profesor asociado de la Universidad de Sevilla y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Es pionero en la aplicación de segunda oportunidad desde la promulgación de la ley en 2015 y ha escrito diversos trabajos universitarios sobre la materia y ha elaborado propuestas de reforma y mejora de la actual regulación. Esto lo ha hecho conjuntamente con ASUFIN de cara al proceso de reforma de la segunda oportunidad que impone la transposición de la Directiva Europea 2019/1023. Esperamos que con esta aportación y con estas propuestas pues podamos seguir haciendo fuerza para la garantía de todos los ciudadanos en un instrumento tan importante. Y bueno, estos son los dos maravillosos ponentes con los que contamos. Antes de dar paso a Cristina, que es la persona que va a iniciar esta webinar, os recuerdo que al final de las intervenciones y preguntas que podéis utilizar, yo las respondo. Lo que sí que voy a hacer es lanzaros un par de preguntas sencillas que debéis de contestarme ahora online y de esta manera podemos ver el público al que está asistiendo. Un momento porque creo que mi conexión es inestable. No sé si veis las votaciones, o sea, las preguntas. ¿Conoces la ley de segunda oportunidad? ¿Te encuentras en situación de acogerme ante la ley de segunda oportunidad? Si me vais contestando, pues ahora mismo vamos viendo los resultados. Vale, damos unos minutitos. Vale, vamos a ver los resultados.
a ver si quiere salir los resultados de la encuesta. Si no, volveremos a lanzar. Vale, tenemos que un 87% busca formarse, o sea, realmente conoce la ley de segunda oportunidad y lo que quiere es formarse. Y solo un 8,7% nunca ha oído hablar de ella. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, mira, ahora ya me está saliendo. Me dice que un 70%, la pregunta, ¿te encuentras en situación de acogerte a la ley de segunda oportunidad? Pues un 70% no, solo busco informarme. Y en segundo lugar tenemos, no, pero es posible que lo esté en un futuro, o sea, tenemos un 22% que ahora mismo pues no quita porque esté en una situación de segunda oportunidad, y un 9% sí está interesado. Pues viendo ya un poco el público que tenemos, os lo agradecemos un montón, doy paso a Cristina Borrallo, que va a empezar a contarnos un poco lo que es esta ley y la situación en Islas Baleares. Cristina, mucha suerte. Buenos días, Rosana. Muchísimas gracias. Gracias a Sucin por querer contar conmigo en el día de hoy. Es un honor compartir coloquios de webinar con mi compañero Carlos, además. O sea, que espero que sea fructífero y que todos saquemos unas conclusiones claras y nos sirva de algo. Bueno, la verdad que es un tema, la ley de segunda oportunidad, es un tema que siempre me ha interesado mucho. He sido bastante crítica, especialmente en estos últimos 5 años. Creo que este sistema nos ha propuesto una regulación muy interesante en relación al abordaje de la insolvencia de la persona natural. Ya en el año 2013 se hicieron algunas introducciones importantes con la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores, pero no fue realmente hasta el año 2015 que se reguló de una manera autónoma esta materia a través de la Ley 25/2015, la cual a su vez modificó la Ley concursal, la ley del año 2003, y actualmente contamos con la ley concursal que se ha refundido, se ha armonizado a través del texto refundido de la ley concursal que ha entrado en vigor hace escasos días, el 1 de septiembre de 2020. Claro, hasta estas fechas el tratamiento de la insolvencia de la persona física por parte del legislador, por parte de la doctrina, por parte de la jurisprudencia, se había centrado básicamente en el estudio de la persona jurídica, es decir, de las empresas, pero siempre se había dejado de lado al empresario, a la persona física natural, respecto al tratamiento de la insolvencia. Y os decía que había sido muy crítica durante todo este tiempo porque la verdad que me sorprende el desinterés que ha tenido el legislador por cuanto más del 50, aproximadamente un 55% de las pymes son personas físicas, ¿no? Y es curioso que con un dato tan elevado el legislador no haya puesto más interés en esta materia. También he sido crítica porque creo que ha sido una regulación que ha llegado bastante tarde. Recordemos la crisis ya del año 2008, con la crisis financiera de Lehman Brothers y lo que sucedió con tantas familias, ¿no? Creo que es una legislación que llegó tarde, pero que era absolutamente necesaria. Igualmente, como iremos viendo a lo largo de este webinar, supongo que mi compañero Carlos también hará referencia, la buena intención del legislador en el año 2013, plasmada en el año 2015, ha quedado un poco, podríamos decir, en papel mojado, ¿no? Porque no ha tenido una implantación práctica suficiente. Claro, esta ley ahora vuelve a resurgir, podríamos decir, de las cenizas, ¿no? Como ha dicho Rosana, por la crisis sanitaria que estamos viviendo con el COVID y que a tantas familias está afectando. Claro, otra vez vuelve a resurgir esta ley y nos estamos cuestionando si la misma es válida y si la vamos a poder aplicar. Claro, las crisis siempre tienen algo bueno, ¿no? Y es que nos hacen aprender, ¿no? Las crisis ponen en evidencia, sin duda, las deficiencias regulatorias y creo que en esta norma, a pesar de las modificaciones que han habido en el texto refundido de la ley concursal, que han aclarado algunas cuestiones, sigue siendo bastante deficiente. La nueva ley concursal, como explicará mi compañero posteriormente, pues bueno, se ha desdoblado el único artículo que había en la anterior ley, la de 2003, se ha desdoblado en 17 artículos, se han aclarado algunos aspectos, pero como digo, todavía sigue siendo
bastante deficiente. En cuanto a la aplicación que ha tenido esta ley, en España aproximadamente desde el año 2015, los datos del INE, aproximadamente han habido unos 10.000 casos. Es decir, estamos hablando de muy pocos casos, muy pocas personas que se hayan podido acoger a esta normativa. En otros países de nuestro entorno, como podrían ser Italia, Alemania o Francia, estamos hablando de unos 100.000, entre 100.000 y 180.000 casos anuales, ¿no? La verdad es que esto nos hace pensar y nos hace cuestionarnos por qué nuestra normativa no ampara a más familias. Según datos del Consejo General de Economistas, en este primer trimestre del año 2020 todavía estos concursos siguen siendo muy bajos, de hecho han bajado, obviamente como consecuencia de la situación del COVID, ¿no? Y la paralización de juzgados y de plazos, pero siguen siendo muy bajos. En Baleares en concreto, que es donde generalmente ejerzo, al menos desde los últimos 7-8 años, han habido también muy pocos casos. En Baleares han habido en torno, desde que se implantó la ley en el año 2015, en torno a unos 250 casos. Son muy pocos. En Baleares tenemos 1.200.000 habitantes, que solo 250 personas se hayan acogido en una simple operación aritmética, son 0,02, es decir, es muy poco. Baleares la situaríamos un poco en el ranking nacional, la situaríamos un poco a la mitad de la tabla, ¿no? Lidera sin duda y sobradamente Cataluña esta materia. Cataluña la ha implantado de una manera un poquito más eficiente, pero aún así insisto en que son muy pocos casos los que hemos tratado. En Baleares han conseguido, sí que es cierto que esos casos que se han tramitado, se ha conseguido una exoneración de deudas muy importante para las familias, casos de 100.000, 150.000 euros de exoneración de deudas, que está muy bien. Y en Baleares también surgió la sentencia que derivó, la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, derivó precisamente de un juzgado en Mercantil 1 de Palma, posteriormente confirmado por la audiencia, la sección quinta, de nuestra audiencia. Es una sentencia bastante importante, luego seguro que Carlos la explicará, porque ha abordado el tratamiento de los derechos de carácter público, es decir, el endeudamiento que tenemos con la Hacienda, con la Seguridad Social. Es una sentencia importante y que vino precisamente de Baleares. Los casos que nos están llegando recientemente aquí a Baleares y a la Asociación Baleares son casos prácticamente a día de hoy y tras la situación del COVID, son casos prácticamente de autónomos que no están pudiendo hacer frente a sus deudas. Claro, nos vienen con muchas dudas, especialmente en relación a las deudas de carácter público, que luego veremos qué tratamiento tienen. Esperemos que con las modificaciones que ha propuesto la nueva ley concursal, pues bueno, podamos dar salida a través de esta normativa a todas estas personas, pero insisto, la ley sigue siendo un poco cuestionable. Pero ¿qué es esto de la ley de segunda oportunidad, ¿no? Claro, suena muy bien, el nombre es como muy comercial, no deja de ser una exoneración de deudas, o así lo dice el legislador, para volver a empezar, es decir, para poder reincorporarnos a la vida económica, ¿no? Y que tú hayas tenido pues, un fracaso empresarial o un fracaso personal y que tengas la posibilidad de encarrilar nuevamente tu vida, incluso arriesgarte a tener iniciativas empresariales nuevas, ¿no? Claro, con esta figura lo que propone es algo bastante importante, porque tenemos que recordar que en nuestro ordenamiento jurídico español, del Código Civil desde el año 1889, imaginaros, hay un sistema de responsabilidad patrimonial universal del deudor. Es decir, el deudor va a responder con todo su patrimonio, el que tenga ahora y el que tenga en el futuro. Va a responder con todo, claro. Es un principio medular de nuestro sistema, ¿no? Y esta ley lo que propone precisamente es una salida, una excepción a esta regla. Con esta ley, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sacrificarlo, podríamos decir así, sacrificar los derechos de los acreedores legítimos, porque van a ver extinguidos sus créditos tras la liquidación del patrimonio del deudor de buena fe. Concepto importante, buena fe. Claro, este régimen de segunda oportunidad lo que propone es que se liquide el patrimonio de los deudores y que se extingan todos esos derechos de crédito de los acreedores sin justiprecio. Son expropiaciones sin justiprecio, es curioso.
Con las personas físicas va a ser todo liquidado, con las personas físicas las vamos a dejar solo con el patrimonio inembargable. ¿Y por qué digo? Porque os he comentado anteriormente que es una ley cuestionable. Creo que en España, por lo que llevo un tiempo estudiando y valorando, en España es una norma que tiene un carácter muy restrictivo en relación a otros países de nuestro entorno. Esta ley no está hecha para cualquier deudor. Entonces, siempre recomiendo a los casos que nos llegan, primero que cuenten con un asesoramiento desde un primer momento y que se analice el pasivo que tienen estas familias, porque no va a servir para todo el mundo. Vamos a tener que analizar caso a caso. ¿Para quién es esta ley? Para las personas físicas, natural o empresaria. Importante, buena fe, es el principio medular del sistema, es el presupuesto subjetivo de la norma. Por esto, ¿qué es lo que se pretende? Pues que haya insolvencias estratégicas, que podrían poner en riesgo la estabilidad pues, del mercado crediticio. Por lo tanto, esta exoneración no es un derecho de todo deudor, sino de aquel que únicamente lo merece, por así decirlo, ¿no? ¿Y quién es ese deudor de buena fe que propone la norma? Pues bueno, tiene que ser un deudor que no haya incurrido en un concurso culpable anteriormente y que no haya cometido delitos penales contra el patrimonio. Es decir, un delincuente, un asesino, puede tener buena fe a los efectos de la ley concursal. Es decir, no estamos hablando de precisamente este deudor. Y como he dicho anteriormente, se va a liquidar su patrimonio, por tanto, a lo mejor no a todo deudor le puede interesar. Claro, esto es importante y es que en España, la ley española y solo en este caso la española, lo que va a hacer es supeditar la exoneración del pasivo al pago de las deudas no exonerables, ya sea vía pago inmediato, ya sea sujetándose a un plan de pagos de 5 años. Claro, supeditar la exoneración de las deudas al pago de otras deudas es algo que solo nos sucede en España, ¿no? Claro, entonces decimos, bueno, pero aún así puede estar bien, ¿no? Porque voy a haberme exonerado de una serie de endeudamiento. ¿Por qué entonces no ha funcionado el sistema? Yo creo que esta es una pregunta interesante que nos tenemos que hacer. Yo creo que son varias las razones de por qué no ha prosperado esta norma. Yo creo que el primer punto es el que os he dicho anteriormente y es que se va a supeditar la exoneración de un pasivo al abono de otro. Claro, esto la directiva europea, la de 2019, que mi compañero Carlos luego la abordará, ha sostenido precisamente que no se supedite la exoneración de esas deudas al pago de las no exonerables, ¿no? Es decir, no exigir al deudor que pague una determinada cantidad. Yo creo que debería ajustarse, en todo caso, a la situación patrimonial de cada deudor concreto, ¿no? Claro, ¿esto qué supone? Pues que los deudores, para llegar a esa situación concursal, tienen que llegar con una determinada masa activa al concurso, no pueden llegar sin nada, tienen que llegar con un poco de ahorro. Claro, esto es un poco extraño, ¿no? Porque ¿qué familia se va a declarar en concurso teniendo ahorros o teniendo una determinada masa activa, ¿no? Claro, esto hace que el procedimiento sea bastante riguroso. Creo que tampoco ha funcionado el sistema por un tema que también he criticado, que es el efecto secundario que tiene. Es un efecto secundario poco saludable que tiene este sistema. Y es que se va a anotar en el registro público concursal durante 5 años que ha habido una exoneración del pasivo. Este dato negativo en este historial crediticio, que además se va a anotar en los ficheros de insolvencia negativos, creo que favorece la exclusión financiera, ¿no? Claro, ¿qué empresario, qué autónomo va a tener interés en aplicar, pues si se ha aplicado este sistema, si va a estar durante 5 años en los ficheros, ¿no? Esto es algo que también pues, nos hace cuestionarnos el sistema. Otros motivos, tampoco se va a poder pedir nuevamente en el plazo de 10 años. Es decir, esto está pensado pues, para que lo hagas una vez y ya está. Es decir, no para que continuamente acudas al sistema. Esto tiene su cierta lógica, ¿no? También, pero bueno, es uno de los obstáculos que estamos viendo en la práctica. También un tema muy importante que he criticado, que es el problema de la remuneración que tienen los profesionales que intervienen en el procedimiento, ¿no? La remuneración que tiene el mediador concursal en la fase extrajudicial de pagos, que luego
nos explicará Carlos, que posteriormente se va a convertir en administrador concursal en el concurso con efectos liquidativos. Y es que, claro, estos profesionales pueden no cobrar sus honorarios, a pesar de la responsabilidad que están asumiendo con la aceptación del cargo, ¿no? Con la anterior ley concursal era obligatorio acudir a este sistema extrajudicial de pagos para obtener posteriormente la exoneración del pasivo. Ahora ya no es obligatorio, pero sí que es recomendable. Claro, estas personas que intervenían, es decir, el notario si eres una persona física natural o el registrador mercantil si eres empresario y el mediador concursal, se veían que no iban a cobrar en muchos casos. Hemos detectado también situaciones que nos ha pasado en concreto aquí en Baleares, de que el mediador no aceptaba el cargo. No quería aceptar el cargo que se le había encomendado porque veía que no iba a cobrar. Es decir, yo en esto he sido muy crítica porque creo, también soy mediadora, creo que se mete en una lista, tiene que aceptar el cargo para lo bueno y para lo malo. El que no lo acepte, yo creo que debería ser expulsado, no sé qué opinión tenéis vosotros, pero claro, es que no va a cobrar, ¿no? Es un desincentivo, claro. Creo que aquí la Administración de Justicia, al igual que hace pues con el turno de oficio, por ejemplo, de abogados, de procuradores, debería responder, aunque sea con la poca remuneración que yo pueda suponer o tarde, pero creo que debería responder, ¿no? Entonces, claro, esto es un desincentivo muy importante. Luego tenemos, claro, la exoneración del pasivo. Puede ser revocado esa exoneración del pasivo, es decir, no es definitivo, puede ser revocado en algún supuesto, por ejemplo, si se incumple el plan de pagos, ¿no? Sí que es cierto que el juez tiene la potestad de analizar, previa audiencia de los acreedores, obviamente, y atendiendo a las circunstancias del caso, podría conceder la exoneración definitiva de ese pasivo si hubiera destinado al menos una serie de ingresos durante el plan de pagos. Pero podría ser que esa exoneración no tuviera carácter definitivo. Otro obstáculo que hemos encontrado, y en este me centro especialmente porque es muy preocupante, sobre todo para los autónomos, que son los que ahora os he comentado nos están llegando a las oficinas, y es que el crédito público, es decir, la deuda que tenemos con Hacienda, con la Seguridad Social, no va a ser exonerable. Claro, esto es preocupante, ¿no? Porque, claro, el resto de acreedores sí se van a ver afectados por esto, pero la Administración Pública se va a mantener al margen. Este tema es el que os he comentado anteriormente. El Pleno del Supremo, en sentencia de 2 de julio del 19, abordó esta cuestión. La anterior ley concursal lo que hacía era una discriminación, bueno, es mi opinión, pero creo que hacía una discriminación en contra del deudor que carecía de liquidez y que tenía que acogerse al plan de pagos, porque si se acogía al plan de pagos no era exonerable la deuda pública, si hacía el pago de manera inmediata sí era exonerable. Esto el Supremo lo abordó y dijo esto es demencial, usa esta palabra, este término demencial, es decir, aquí deuda pública para todos. Bueno, esta interpretación que hizo el Supremo, que a mi modo de ver era muy loable, pero creo que se le fue un poquito la pluma porque creo que ese artículo concreto de la ley concursal era muy claro. Bueno, pues con el actual texto refundido de la ley concursal, el artículo 491, acaba con esta discriminación entre deudores. Nadie puede exonerarse del crédito público. Claro, si antes teníamos problemas con esto, con esta actual regulación, pues ahora ya sí que sí, no vamos a vernos exonerados, ¿no? Esto es un problema importante. En este concreto aspecto se ha pronunciado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ha hecho una serie de recomendaciones y han dicho que el Estado debería soportar el mismo tratamiento que el resto de los demás acreedores para así apoyar el sistema de tratamiento de la insolvencia, porque creen que eso redundaría a su vez en el sistema general. Pero claro, como os digo, es un desincentivo. Imaginaos el autónomo que os he comentado, que nos llega a la oficina después de esta situación de la pandemia con el COVID y claro, ve pues, que su gran endeudamiento, ¿cuál es? Pues ya tenéis si tiene algún trabajador a su cargo, seguridad social, IVAs que no ha podido hacer frente, por lo tanto tiene un endeudamiento con la administración. Este crédito estaría fuera de exoneración. Y ya voy acabando, que creo que me estoy a punto de pasarme el tiempo. También este sistema no evita la ejecución de la vivienda. Esto es muy importante. No evita la ejecución de la vivienda.
Creo, sinceramente, que hasta que esto no tenga un tratamiento más desarrollado, aquí vamos a tener un obstáculo muy importante. Creo que deberían alzarse los embargos que pudieran haber, las ejecuciones hipotecarias deberían suspenderse, pero a día de hoy el sistema no lo permite. Lo único que permite nuestra ley concursal en este caso es que el remanente de deuda, el famoso remanente de deuda tras perder la vivienda en ejecución, ese sí lo vamos a poder meter en el concurso, pero lo que es ese crédito no. Y ya para ir finalizando, también los avales prestados, los avales, esto es preocupante porque claro, muchas veces hay más de un titular de esa deuda o hay avalistas. Claro, todas estas personas siguen, es decir, sigue vivo para ellos, por lo tanto no lo incorporamos al sistema. Bueno, después de todo esto que os he dicho, no os desaniméis, ¿vale? Porque hay algunos casos que efectivamente nos podemos acoger. Yo ayer por la tarde tuve la gran ocasión de poder hablar con una familia que vamos a iniciar su procedimiento porque tienen un endeudamiento que es el que sí vamos a poder someter a esta normativa, que es un endeudamiento que digamos ordinario, préstamos personales, tarjetas de crédito, las famosas revolving que tantísimo ahora nos están ocupando nuestro tiempo. Todas estas deudas sí las vamos a poder someter a esta ley, ¿no? Entonces, como os he dicho, tiene sus sombras esta ley, pero creo que para algunos casos y para algunas familias podría ser un sistema de liberación de deudas muy importante. Bien, pues yo por mi parte, Rosana, ¿te parece que hagamos la pregunta al público? Vale, perfecto. A ver si sale ahora. Vale, bueno, pues después, no sé si lo estáis viendo, después de un poco de todo lo que os he explicado sucintamente, ¿consideráis que es un mecanismo útil para liberar deudas? Venga, a ver qué os parece. Un minutito para contestar. Ya, a ver si salen los resultados. Bueno, aquí la cosa está muy dividida. El 52% considera que no es un mecanismo útil y un 48% considera que sí que es un mecanismo útil para liberar deudas. El debate está servido. El debate está abierto y la verdad que comparto opinión. Es decir, estoy entre dos aguas en este sentido porque, como os he dicho, habría que analizar caso a caso el pasivo de cada persona y ver si encaja, porque si su pasivo está centrado en temas de deudas ordinarias, sí que podría ser muy útil. Yo, si me permitís, si luego al final queda tiempo, a mí me gustaría compartir con vosotros casos que nos han llegado a la asociación y sobre todo que todos veáis un poco qué posición tiene el consumidor cuando se encuentra con esto. Pero yo primero voy a dar paso, por supuesto, a Carlos, que él tiene muchas cosas mucho más importantes y mucho más fundadas que todos queremos saber, ¿vale? Carlos, te recuerdo que desde el cariño que tienes 20 minutos, ¿vale? Entonces, desde el cariño. Rosana me conoce y sabe que me enrollo. No te quito más tiempo, empezamos. Vale. Carlos, cuando quieras. Bueno, pues creo que se me oye, tengo el micrófono activo, ¿verdad? Pues lo primero, voy a decir dos cosas en las que no estoy de acuerdo con vosotras. Una, que me deis las gracias a mí, a su fin, cuando soy yo el que os tiene que dar las gracias a vosotros por tenerme aquí. Y segundo, con Cristina tampoco estoy de acuerdo que esto sea un honor para ella. Es un honor para mí poder compartir mesa con ella, que es una profesional estupenda y que seguro que está ayudando a muchísima gente en estos temas. Tengo 20 minutos. Rosana, tú me sacas la banderita si ves que me enrollo, que ya me has dado, como me conoces, un primer aviso antes de empezar. Y lo primero que yo quería decir, digamos que Cristina ha hecho muy bien en señalar una serie de defectos en el sistema, una serie de obstáculos en el camino, una serie de sombras.
Y yo creo que me toca centrarme sobre todo en las luces, o al menos en explicaros cuál es ese camino para saber si de verdad en vuestra situación, en la situación de una persona o de un cliente, si os tratáis de asesores, podéis o no acogeros a la ley de segunda oportunidad. Yo os adelanto que a la encuesta del sí o del no he respondido que sí y porque no he podido votar 7 veces. Si no hubiese respondido sí, 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 porque de verdad que evidentemente depende de los casos, como bien ha dicho Cristina, pero que sabiendo llevar el asunto y es verdad que con muchas trampas en el camino, como mínimo este mecanismo es una gran revolución. Yo suelo empezar mis exposiciones sobre segunda oportunidad trayendo a la mente la imagen de Charlton Heston en las galeras romanas, cuando estaba ahí pum, 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 encadenado de por vida a las galeras. Esa es un poquito la imagen del deudor que en nuestro sistema de responsabilidad patrimonial universal, cuando tiene deudas, responde de ellas, como bien dijo Cristina, con todos sus bienes presentes y futuros. Y la persona que cae en una situación de insolvencia y no puede atender a sus deudas, pues lo cierto es que las tiene que atender sí o sí y tiene que seguir, insistimos, como Charlton Heston, agarrado a la galera y remando, remando, remando hasta que muera y morirá, y entonces sus herederos tendrán que renunciar a su herencia porque tendrá... Bueno, ese círculo vicioso, como en los tebeos, ¿no? El preso que lleva la bolita atada al tobillo es el que rompe la ley de segunda oportunidad. Yo tengo aquí en mi despacho un becario que viene de haber estudiado el derecho civil puro y cuando entró a las puertas del despacho y le dije que esto existía, que lo conocía muy por encima, pues está teniendo que reconsiderar básicamente los 5 años de la licenciatura o de grado, los 4 del grado. ¿Bien? Como digo, la ley de segunda oportunidad ha sido una gran revolución en el ámbito del derecho patrimonial que se une a la gran revolución del derecho de consumidores, que sobre todo se empezó a producir o empezó a eclosionar de forma muy fuerte en España a partir del año 2013. ¿Os acordáis de la sentencia de las cláusulas suelo, que ya venía precedida de toda la litigación que ya empezaba a ser cada vez más omnipresente de los swaps? A su fin surge precisamente de una permuta de tipos de interés. O sea, antes de 2013 ya había un gran movimiento que iba creciendo, donde se estaban poniendo en cuestión, como dijo Rosana al principio, como consecuencia de la crisis de 2008, se iban poniendo en cuestión muchas de esas cosas que antes pues se daban por inamovibles. Yo le digo a mis alumnos en la facultad que antes de 2013, si no podías pagar la hipoteca, cuando el banco te ejecutaba, tus 2 defensas posibles eran o pagas o pagas. Sin embargo, llega 2013, la sentencia de marzo del TJUE, la sentencia de julio del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo, las que después han llegado sobre IRPH, sobre gastos hipotecarios, y lo cierto es que a día de hoy, ante los desequilibrios en la contratación bancaria, ante los abusos de las entidades financieras, ante las situaciones que antes eran irreversibles y con respecto a las cuales no había defensa ninguna, hoy en día sí que hay defensa y sí que hay salida. Como digo, puede haber defensas que son un engordar para morir, un retrasar el procedimiento, un atrasar el desahucio, pero la ley de segunda oportunidad es una defensa que, si se dan los requisitos, supone la total y absoluta, con matices, liberación de las deudas pasadas, el empezar de cero y esa segunda oportunidad de la que el legislador habla jugando a publicista. O sea, la ley parece que el título se lo ha puesto un publicista, le ha llamado segunda oportunidad, pero es que es verdad. De hecho, ¿qué es la segunda oportunidad? En esencia, o desde el punto de vista de los conceptos, es, yo suelo decirlo, una especialísima especialidad del concurso de acreedores. ¿Es un concurso de acreedores? Bueno, es un concurso muy especial, tan especial que le llamo especialísima especialidad. ¿En qué medida es un concurso? Lo es en cuanto que es un mecanismo de tratamiento de la insolvencia. ¿Qué es la insolvencia? Es la situación en la que un deudor no puede hacer frente a sus obligaciones recurrentes para con sus acreedores. Tú puedes tener un negocio y puedes tener unos préstamos y además tienes a tus proveedores y después tienes a tus clientes. Pues a lo mejor resulta que ha llegado un momento en el que por el exceso de financiación y por lo tanto la entrada en tu cuenta bancaria los días 1, los días 5, los días 7 de las amortizaciones de los préstamos, aunque tú tengas un negocio que sigue funcionando, no eres capaz de sostener el endeudamiento periódico. Si las finanzas son como una bicicleta,
la bicicleta tienes que ir pedaleando a un determinado ritmo, es un momento en el que ya no puedes pedalear y por lo tanto te arriesgas a que todo caiga. En realidad, si te aligerasen el peso o si no hubiese una cuesta arriba, tú podrías seguir adelante. Esa es la insolvencia, cuando hay una gran cuesta arriba, cuando tu bicicleta está sobrecargada, cuando hay y aplicándola a estas circunstancias, cuando hay una circunstancia externa, que puede ser una crisis, o cuando esa sobrecarga de la bicicleta es cuando tienes demasiados préstamos. Esa es la situación de insolvencia. Esa situación de insolvencia puede darse en las personas jurídicas y en las personas físicas. Para ambas existe el concurso de acreedores, pero el concurso de acreedores que todos conocemos y los que lo conocemos por dentro lo tememos, el concurso de acreedores es una herramienta que tradicionalmente no era buena para las personas físicas, sean asalariados por cuenta ajena o sean autónomos y pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué? Porque el concurso de acreedores, a pesar de lo que dice la ley concursal, que sacó pecho y dijo que ahora ya tenemos una maravillosa ley concursal que nos sitúa en la órbita de nuestro entorno Italia y todos se quedaron muy contentos, lo cierto es que el concurso de acreedores que está previsto para intentar que el deudor con dificultades reestructure su deuda y consiga un régimen de repago adecuado a sus capacidades, pues lo cierto es que en el 97,5% de los casos acaba en liquidación. O sea, un sistema que dice que está hecho para propiciar la reestructuración de la deuda y que solo tiene éxito en un 2, y pico de los casos, es un sistema que es tan sencillo como que no funciona. Y el que no lo reconozca es que, bueno, pues que vive de él, pues porque es juez de lo mercantil, porque es administrador concursal, bendito sea Dios, hay que ganarse la vida honestamente, pero lo que quiero decir es que como sistema no funciona. Claro, si eso se le aplica a una persona jurídica, pues estupendo, termina el procedimiento, no hay acuerdo, estupendo, entre comillas, la empresa se liquida y el administrador, si no fue negligente, pues se considera que puede seguir adelante porque la empresa cae, pero él sigue, la empresa se liquida. Las personas físicas, el problema es que no se liquidan, o si se liquidan como en el salvaje oeste americano, ¿no? Liquidar 2 tiros y a la caja de pino. Entonces, como en un procedimiento concursal, la persona física, al terminar si no consigue una reestructuración de su deuda, lo cual en un 97 y pico % de los casos no lo consigue, habría que liquidarle, pues como la liquidación de una persona solo es de su patrimonio, pues al final volvemos a Charlton Heston y el 1911 del Código Civil, encadenado hasta el final de sus días a la galera. Eso es lo que rompe el mecanismo de segunda oportunidad, que es un mecanismo en el cual se intenta atender a la situación de insolvencia, se intenta conseguir un razonable acuerdo con los acreedores, si no se consigue se pasa a un procedimiento de liquidación y cuando termina la liquidación, que teóricamente tendríamos a Charlton, ahí dale que te pego, pues tenemos lo que se llama el beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos, que lo libera y propicia un borrón y cuenta nueva. Bien. Vamos entonces al detalle de cómo funciona el procedimiento. Ya básicamente he dicho los principios generales y ahora rápidamente os explico cómo funciona. Estoy intentando mantener un tono entre coloquial y divulgativo y técnico para intentar adecuarme a todo tipo de público. ¿En qué consiste el mecanismo de segunda oportunidad? En primer lugar, el mecanismo de segunda oportunidad se activa, te acoges a él cuando como persona física que estás en situación de insolvencia presentas, como dijo antes Cristina, bien ante notario si no eres empresario o autónomo o profesional, o bien ante el registro mercantil, si eres empresario o profesional, una solicitud acompañada de una documentación que explica básicamente quién eres, qué tienes, qué debes. ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Qué debes? ¿Quién eres? Tu situación personal y familiar, tus obligaciones y tus cargas. ¿Qué tienes? Tus activos y qué debes tus pasivos. Debo tal hipoteca, debo tal préstamo, debo tal tarjeta, debo tal proveedor si resulta que eres un empresario o un autónomo. El notario o el registrador de la propiedad, aunque hay variantes y podríamos hablar aquí hasta el final de los tiempos, lo que hace en ese momento es solicitar al Ministerio de Justicia por vía telemática el nombramiento de un mediador. Ese mediador, Cristina antes aludió con muchísima razón a la problemática que existe de esos mediadores que ante la escasa retribución que perciben por esta mediación preconcursal, pues renuncian, no quieren aceptar la mediación que les encomienda el notario o el registrador mercantil y por lo tanto dejan al deudor que intenta acogerse al procedimiento y que intenta avanzar hacia esa deseada exoneración, dejan al deudor desprotegido. Esto
hasta antes del estado de alarma era un problema porque podía meterte en una rueda de pido mediador, rechaza mediador, pido mediador, rechazo mediador, pido mediador, rechazo mediador y de oca a oca y tiro porque me toca, pero la legislación de alarma del Real Decreto Legislativo 16/2020 estableció que si 2 mediadores renuncian, pues se puede pasar a la fase judicial. En cualquier caso, insisto, presento mi documentación convenientemente asesorado de un profesional, por favor, lo barato sale caro en estos casos, ante el notario, ante el registrador, y el notario y el registrador solicitan el nombramiento de un mediador. El mediador lo que tiene que hacer es comunicar a los acreedores la apertura del procedimiento y trasladarle tu propuesta de pago. Mira, yo con lo que tengo, aunque debo 100, yo solo puedo, soportando mis necesidades vitales y las de mi familia, destinar a la atención de mis deudas X durante X años. Eso es lo que se llaman quitas y esperas, lo que tradicionalmente se llama las quitas y las esperas. Es decir, yo puedo pagar tanto, lo cual supone que me tenéis que reducir tal porcentaje de mi deuda y que todo eso lo voy a atender durante tantos años. La ley no establece límites en cuanto al porcentaje, tú puedes pedir, si eso es lo que puedes, porque el Supremo también lo ha confirmado, que se ofrece lo que se tiene y no lo que no se tiene. Tú puedes pedir una quita de hasta el 99%, de lo que sea, no, un 100 no, porque eso equivaldría a una condonación total. Y después puedes pedir como plazo hasta 10 años. ¿Vale? Esa propuesta se la traslada el mediador a los acreedores y se les convoca a una reunión donde deciden sobre si la aceptan o no la aceptan. Si la aceptan ya has resuelto tu problema. Has pedido ese 90 y tantos % de quita o ese 80 o ese 70 o ese 60 y pagar a lo largo de 4, 5 o 10 años, bueno, pues si se ha arreglado, se ha arreglado y ya tienes restabilizada tu situación financiera. Has conseguido la finalidad primera del mecanismo de segunda oportunidad, que se llama acuerdo extrajudicial de pagos. Has conseguido el acuerdo en vía extrajudicial, ese acuerdo se convalida y es perfectamente válido con respecto a todos tus acreedores. Hay límites, pero aquí estamos hablando de los conceptos básicos. ¿Qué sucede si no se llega a ese acuerdo? Que igual que sucede en un concurso normal, por desgracia es lo habitual. Y por eso ese profesional que te asesora tiene que asegurarse que desde el principio, si no hay acuerdo, se cumplen los requisitos para que al final consigas la exoneración. ¿Qué sucede, por tanto, si no hay acuerdo? Entonces se cierra el expediente extrajudicial y esa documentación se presenta ante los tribunales para que tramiten una liquidación de bienes. Los tribunales serán los juzgados de primera instancia y los juzgados de mercantil según los casos. No entremos ahora en tanto detalle. Además, eso es básicamente una noria, una ruleta, una lotería, llámale como le llames, porque hay una serie de dificultades interpretativas que la verdad provocan resultados a veces difíciles de prever. Pero para que os hagáis una idea, dejarnos los comoduras de coco a los profesionales, que sepáis que ese profesional que os lo lleva tiene que presentar la documentación acreditativa de que no ha sido posible llegar al acuerdo ante el juzgado correspondiente. Y ese juzgado básicamente lo que hace es constatar la corrección del procedimiento previo, liquidar, no liquida él, liquida el mediador que propone cómo hacerlo, pero aceptar el plan de liquidación del mediador, liquidar los bienes. Bueno, es que yo ya no tengo bienes, pues liquidar la nada. Bueno, es que yo que tengo un coche viejo, pues vender el coche viejo. Es que mi coche no vale ni para pagar los gastos del procedimiento, pues a lo mejor hay que solicitar un archivo previo por insuficiencia de masa. Hay distintas posibilidades, pero básicamente lo que se hace es liquidar. De esa liquidación, de la nada o de la casi nada o de lo casi poco, lo que sea que tenga, se utiliza su resultante, en primer lugar, para pagar los gastos del procedimiento y, en segundo lugar, para, como buenos hermanos, pagar en proporción a nuestros acreedores hasta donde llegue. Oiga, es que yo debo 300.000 euros, lo único que tenía era un coche y del coche se han sacado 3.000. Pues reparte a prorrata y eso es lo que hay. Hubo un asunto en el cual, después de pagar los gastos del notario y del mediador, quedaron 0,75 euros restantes para los acreedores. 100.000 euros de pasivo que se repartieron proporcionalmente, pues te imaginas lo que cobró cada acreedor. Se repartieron como buenos hermanos 0,75 euros. Bueno, pero en cualquier caso, quedaos con la idea. Liquidación, reparto proporcional del pasivo entre los acreedores y el resto, ese pasivo que nuestro querido Charlton tendría que asumirlo durante toda su vida, es lo que se exonera. Ese es el beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos, el BEPI. ¿Vale? Ese es básicamente el procedimiento. Explicado sus elementos básicos, hay 1000 variantes. Lo único que os voy a comentar, ya en los 4 minutos que me quedan, son cuáles son las propuestas de reforma, cuáles son
lo que podemos esperar en el futuro próximo con respecto al mecanismo de segunda oportunidad. En primer lugar, que sepáis que, como antes mencionó Rosana, la Unión Europea promulgó la Directiva 2019/2023, se me había tenido un lapsus, según la cual anima a los Estados miembros a unificar, armonizar y potenciar sus procedimientos de segunda oportunidad. Básicamente lo que viene a insistir en que los procedimientos sean ágiles y rápidos y que, entre otras cosas, que se incluya en la exoneración el crédito público, que a día de hoy tiene un régimen muy enrevesado y que es muy difícil saber si rige la sentencia de julio del 19, si rige el texto de la ley concursal que parece que ha pegado un apretón, si en realidad nos podemos ir a la exoneración con plan de pagos. Es muy complejo, pero lo que nos viene a decir la Unión Europea, y esperemos que el Gobierno lo esté teniendo en cuenta en el proceso de transposición actual, es que el crédito público tiene que exonerarse, como mínimo en parte, y que no puede ser que el legislador, que siempre juega con las cartas marcadas y como establece las normas, diga se exonera el crédito privado y se mantiene el crédito público. Como digo, Directiva 2019/2023 y proceso de transposición actualmente en marcha, dentro del cual yo preparé para su fin, por encargo de Patricia, que está siempre en todo, de Patricia Suárez, que está siempre en todo, una serie de propuestas que hace poco publicamos Patricia y yo en el diario La Ley y que he facilitado a Rosana para que después ponga en común. Son una serie de propuestas que buscan, pues, por ejemplo, que la retribución de los mediadores sea adecuada, de manera que no renuncien a su cargo, que el crédito público se exonere, que se establezca un régimen un poco más llevadero para el caso de que esté en riesgo la vivienda habitual, que se elimine esa doble vertiente de notario registrador, juzgado de primera instancia, juzgado de lo mercantil, que solo complica las cosas, en fin, toda una serie de propuestas que, sobre la base de la experiencia, que ya va siendo de 5 años en mi caso, y de varios cientos de asuntos que he llevado, y que por desgracia le apuntaría a Cristina, muchos de ellos siguen en marcha cuando tendrían que haber durado 8 meses, y llevamos a veces 2 años, pues que están en marcha y, como digo, que esperemos que sirvan. Yo poco más os quiero decir y creo que con esto me he ajustado a la hora. Yo, si queréis, después ponemos aparte y me llevo hasta mañana hablando sin parar. Animaos, la ley de segunda oportunidad, si se dan los requisitos, es un cauce idóneo para conseguir la exoneración y la segunda oportunidad, la vuelta a la vida económica de personas que de otra manera seguirían, como nuestro querido Charlton, encadenados a las galeras. Muchas gracias, Rosana. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por ser tan concreto, haberlo explicado tan bien. Creo que bueno, hemos aprendido un montón hoy, gracias a Cristina y a Carlos. Tengo unas preguntillas aquí que os voy a leer y bueno, para que respondáis, ¿vale? Rafael Urriza, muchísimas gracias, Rafael, por participar. Nos indica que para solicitar la exoneración del pasivo, el deudor necesita abogado y procurador. ¿Lo puede hacer solamente con abogado? ¿Y si lo puede hacer sin ninguno de ellos? Sí. ¿Contesto, Carlos? Sí, Cris. Sí. Lo que queráis. Sí, Cris, contesta tú a esto, sí. Vale, a la pregunta que nos hace Rafael, con la actual texto refundido de la ley concursal, la modificación que ha habido en el 468.2, la fase extrajudicial ya no es obligatoria, es recomendable porque nos va a servir para luego en el procedimiento concursal tener que pagar menos importe. Es recomendable que se haga. No es necesaria la asistencia de abogado y procurador en esa fase extrajudicial, sí lo es en la fase judicial, pero como ha comentado Carlos, es muy recomendable que desde el primer momento se vaya asesorado, porque luego cuando esa fase la han hecho solos y nosotros ya nos vemos, tenemos que enfrentarnos a la fase judicial, ahí hemos tenido dificultades. Por tanto, yo creo que sería recomendable, a pesar de que la fase extrajudicial no es obligatoria, sería recomendable que se fuera con profesionales. Sí, correcto. Además, nosotros desde Asufin siempre lo decimos, podéis escribirnos sin ningún problema y nosotros os asesoramos y nosotros, junto con nuestros abogados o profesionales o amigos de la casa, que siempre nos dan un apoyo. Entonces, sí que es verdad que siempre para estas cosas hay que aconsejarse por un profesional. Gracias, Rafael. Por otro lado, tengo a Alejandro Guardia,
dice que si debemos seguir hablando de segunda oportunidad, si la nueva ley concursal ya no lo emplea dicha terminología. Carlos, está para ti. Bueno, en realidad la terminología se estableció en la ley de 2015, que hablaba de ley de segunda oportunidad y otra serie de cosas, y esa ley lo que hizo fue modificar la ley concursal y otra serie de normas. Pues claro que podemos seguir hablando de segunda oportunidad, que es un término, llamémosle publicitario, propagandístico, pero que expresa perfectamente lo que es, sin perjuicio de que, como os he explicado, es una especialísima especialidad del concurso de acreedores. En este sentido, si me permitís, os enlazo con lo que dijo antes Cristina y con la pregunta anterior. Es que esto no es ninguna tontería. El derecho concursal es un derecho muy complejo y la segunda oportunidad, en cuanto que es una especialísima especialidad, es un juego muy complicado de remisiones, de instituciones que están diseñadas para las empresas que son más difíciles de aplicar a las personas físicas. Yo estuve ayer en una reunión con unos administradores concursales y bueno, pero ni ellos tenían mucha idea de cómo era el procedimiento, era el primero que llevaban, ni la juez a la que le había tocado el concurso les había confesado que tampoco tenía mucha idea. Entonces, segunda oportunidad, sí, especialísima especialidad del concurso de acreedores, en la cual es imperativo, necesario, máximamente conveniente estar bien asesorado desde el principio. Vale, seguimos con Alejandro. Perdonad porque de vez en cuando me sale que mi conexión es inestable. No sé. Seguimos con Alejandro, que nos dice por qué se habla tampoco de la posibilidad de contemplada en la ley de que el propio notario sea mediador preconcursal. Seguimos con Carlos, si quieres, ya que estabas tú ahí. Sí, no es que se hable poco, es que para el notario esto es un engorro. Para el notario es un engorro, es tan sencillo como eso. Los notarios no son mediadores, su cargo, que ya sabéis que es un intermedio entre un funcionario público y un profesional independiente, consiste en la dación de fe y además velar por la regularidad de los actos que ante ellos se operan. Entonces, ahora resulta que tienen que llevar una mediación que no es preparar un acta y firmarla, sino convocar a unos acreedores, andar clasificando deudas, andar contando mayorías, normalmente no quieren. La práctica al final es que el notario te dice, bueno, sí, yo te levanto el acta y procuro nombrar mediador, pero yo no llevo la mediación. Si tienes un amigo notario, se lo pides y a lo mejor te hace el favor. Es tan sencillo como eso, es que es un engorro para el notario. No tiene más explicación legal. Vale, gracias, Carlos. Y más que, quisiera añadir, más que engorro, como dice Carlos, es que muchos notarios ni siquiera saben de lo que va esto. Es decir, es que nosotros nos hemos visto, sobre todo en las zonas que sales de lo que es propiamente la ciudad, ¿no? Tal vez de Palma, por ejemplo, en este caso, en zonas más rurales, no tienen ni idea de lo que les estás planteando, ¿no? Y esto, claro, supone, entre esto y el mediador, que a lo mejor piensa que no va a cobrar, pues nos vemos en esa fase extrajudicial bloqueados. Esa es una gran dificultad, Cristina, la total y absoluta ignorancia que existe sobre esta ley, no solo a nivel general, sino también entre los jueces que tienen que tramitar los concursos consecutivos, los jueces de primera instancia, los notarios, que en pueblos normalmente nunca lo han visto, los mediadores que se han apuntado queriendo que les llegue un gran concurso y les llegue una segunda oportunidad que no les supone rédito ninguno, los administradores concursales que están acostumbrados a los concursos de personas jurídicas y se encuentran que ahora tienen que fijar unos alimentos y no entienden nada. Ojalá, y por eso vuelvo a darle las gracias a su fin, estas iniciativas divulgativas hagan que poco a poco vaya calando la segunda oportunidad. Sí, sí. Mira, Cris, esta es para ti. Un espectador que nos dice maravilloso webinar. Bueno, muchísimas gracias. Esto nos da mucho ánimo para seguir haciéndolo. En relación con los datos que daba Cristina al comienzo del webinar, ha dicho que solo un 0,02% de la población de Baleares se ha acogido a esta ley. ¿A qué pensáis que se debe? ¿A los propios requisitos de la ley o al desconocimiento de su existencia? Bueno, gracias, espectador. Yo creo que es un poco por lo que hemos ido comentando, tanto Carlos como yo, a lo largo de todo el coloquio, ¿no? Es un poco una combinación, yo creo, de ambas cosas. Por un lado, es ese desconocimiento que tenemos de la ley, a pesar de que el nombre a nivel de marca es como muy publicitario, ¿no? Es una ley muy desconocida por los profesionales, incluso como ha dicho Carlos, por los notarios, por los medios, por los jueces. Pensar que muchos de estos asuntos se van a juzgados de primera instancia.
Es decir, que en ciudades pues como Madrid, que tenemos centrales de juzgados de primera instancia, van a tener que abordar este tema tan especialísimo, lo van a tener que abordar igual que cualquier otra materia civil, ¿no? Entonces, por un lado, un poco el desconocimiento generalizado de la sociedad y los profesionales que intervienen, y luego, por otro lado, también yo creo que los requisitos que tiene la ley, a pesar de las modificaciones que ha propuesto el texto refundido, creo que no acaban de ser lo suficientemente contundentes como para que la gente se anime, ¿no? Esperemos que con la directiva y la transposición de la directiva todas estas cuestiones, especialmente el derecho de crédito público, que es lo que tira para atrás generalmente a la persona autónoma, cuando todos estos temas tengan un tratamiento un poquito más amplio, sin duda, dentro de la seguridad jurídica, es decir, no tenemos que olvidar que son acreedores legítimos. Pero creo que hasta que no haya ese abordaje de estas dos cuestiones, la ley no va a ser lo suficientemente práctica. Por eso, desde las asociaciones y los que somos profesionales, pues tenemos que intentar divulgar, y me encanta este webinar, yo os lo dije, porque hay que divulgar este tema. Correcto. Nosotros, desde lo que yo os quería comentar, era un poco la visión que tenemos desde lo que está llegando a la asociación, que creo que esto también es importante que lo sepan los afectados, los asistentes, los abogados, qué tipo de perfil llega y con qué problemática. Entonces, nosotros nos estamos encontrando, como ya ha dicho Carlos, desde que empezamos con los swaps, bueno, pues a lo largo de todos estos años, yo ya llevo 10 años en la asociación, nos hemos ido encontrando diferentes productos, ¿no? Primero fueron los swaps, preferentes, suelos, multidivisa, IRPH, etc. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hubo, tras una primera crisis donde los afectados fueron víctimas de una burbuja inmobiliaria que a día de hoy todavía están con las consecuencias de esa burbuja inmobiliaria, cuando llegan a nuestra asociación, pues porque ya no pueden más, porque no pueden continuar seguir pagando, porque ellos empezaron a lo mejor a pagar su hipoteca con una carencia y fueron enlazando carencias con carencias y ya no pueden más, y además tienen 3 tarjetas y además tienen 3 préstamos, pues cuando les decimos que ellos valdría la pena que se acogieran a una ley de segunda oportunidad, o al menos hacer un estudio de, vamos a ver cuáles son las deudas que tienes y si realmente a ti te vale la pena meterte en 300 pleitos, y que luego al final ya veremos, porque a lo mejor a ti, por mucho que yo te arregle tu hipoteca con tus cláusulas abusivas, no vas a tener para pagarla, porque esto está pasando. Entonces, a la gente, la primera reacción que tiene es de miedo y que se asusta porque consideran que lo van a perder todos, que ellos consideran que una segunda oportunidad es que yo me veo con una mano delante y otra detrás y lo pierdo todo. Entonces, sí que os aconsejo a todos los espectadores que nos estéis viendo que acudáis a la asociación. Nosotros os ayudamos a recoger toda esa documentación, analizar todos los requisitos, os damos cita con un profesional para que os explique bien el procedimiento y cómo quedaría luego todo esto liquidado, pero al menos que no sigáis haciendo la burbuja más grande, porque el sobreendeudamiento, que es algo que desde la asociación preocupa mucho y estamos ahora muy centrados en formación financiera y evitar un sobreendeudamiento, desde ya os indico que nos escribáis y que si os habéis visto reflejados en una situación que ahora con el COVID, pues todo esto, si ya veníamos arrastrando consumidores afectados por una burbuja inmobiliaria, ahora resulta que si se han quedado en un ERTE, que están en un ERTE o han tenido que cerrar el negocio, lógicamente su situación ya empeora. Entonces, lo que sí que os queremos avisar es que nos tenéis aquí, que no tenéis que tener vergüenza. Hay mucha gente que le da vergüenza el poner sobre un papel qué deudas tiene, el por qué ha tenido esas deudas. Bueno, lo que os tiene que quedar claro es que todos merecemos una segunda oportunidad y desde aquí, desde la asociación, no se os va a juzgar, se os va
ayudar y se os va a poner todas las herramientas que tenemos en nuestra mano para que podáis, por lo menos, como decía Carlos, dejar de remar, porque es imposible. En algún momento hay que parar, ¿vale? Entonces, bueno, Cris, yo tras esta reflexión que me da mucha rabia que la gente que acude a la asociación y el desconocimiento que tiene, que es muy grande. Entonces, bueno, gracias por darme espacio a estas mini conclusiones mías. Te doy, como vicepresidenta de Asufin, te doy paso para que cierres con tus conclusiones, por favor. Sí, gracias, Rosana. Bueno, yo creo que conclusiones ya las hemos ido tratando entre todos y ahora, Rosana, tú en concreto, yo creo que lo has dejado bien claro. Creo que este sistema de ley de segunda oportunidad, a pesar de todas las sombras que tiene y que hemos abordado, podría ser una herramienta muy útil, ¿no? Podría ser un cauce, como ha dicho Carlos, un cauce idóneo para liberar de deudas a tantas familias. Creo que es una herramienta muy válida. Tenemos un problema, como has comentado, Rosana, con el tema del endeudamiento de las familias, derivado, entre otras cosas, por la falta de crédito responsable en el otorgamiento de ese crédito por parte de las entidades financieras, que otorgaron crédito a mansalva sin analizar bien el perfil de los clientes. Creo que en España tenemos un nivel de sobreendeudamiento muy importante y en los números, los porcentajes que os he comentado no acaban de cuadrar, ¿no?, con estos datos. Creo que esta ley tenemos que divulgarla, tenemos que trabajarla y tenemos que intentar que sea aplicable en la práctica. Sí que es cierto que es una ley que, como os hemos comentado, tiene unas sombras. Por tanto, ¿qué significa eso? Pues que vamos a tener que analizar, no es una ley para todo el mundo, vamos a tener que analizar qué endeudamiento, qué pasivo tienen las familias para ver si encajáis en esta norma, y si encajáis en esta norma, a pesar de que es un trámite, pues bueno, que puede tener una cierta duración en el tiempo y demás, creemos que puede ser un cauce adecuado. Y también yo creo que finalizaría también como conclusión, pues que estamos muy pendientes de la transposición de esta directiva, que propone cosas muy interesantes, y que si nuestra normativa finalmente las acoge, yo creo que será un sistema que se va a poder aplicar a muchísimas más familias, por la necesidad, sobre todo, que tenemos actualmente después de esta crisis sanitaria que desde luego está afectando sin parangón a muchísimas familias. Vale, muchísimas gracias, Cris. Os quiero agradecer a los dos vuestra participación, haberos ceñidos tan magníficamente a los tiempos, no lo hemos podido hacer mejor, terminamos a las 12:03. A mí me ha gustado mucho, espero que al resto de los asistentes les haya gustado también. Antes de dar por concluida esta webinar, pues agradeceros a todos y a todas vuestra atención y bueno, os esperamos en la siguiente webinar. Ya sabéis que prácticamente, si no es una vez a la semana, cada 15 días seguimos con estas webinars por parte de Asufin en torno a la educación financiera, sobre endeudamiento. Volveremos a tratar de nuevo la ley de segunda oportunidad. Os pasaremos una encuesta que os rogaría que completarais para ayudarnos a seguir mejorando. Dadas estas circunstancias, somos todos un poco novatos ahora en esto de webinars y conferencias online. Entonces, bueno, daros las gracias, recordaros que el día 24 de septiembre a las 5:30 contamos con Vanessa Fernández, que trataremos el tema de las tarjetas y bueno, os animo a que nos ayudéis a rellenar esta encuesta de satisfacción para que podamos seguir creciendo gracias a vuestra ayuda como siempre. ¿Vale? Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Adiós.